Hola, que el Señor te bendiga. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la primera regla de interpretación de las Escrituras. Para empezar debemos considerar que cada idioma tiene su propio modo de expresión, es decir, sus peculiaridades del idioma suelen ser tan singulares que si se toman al pie de la letra, se pierde completamente el sentido real y verdadero. Tratándose del lenguaje de las Escrituras, hay que considerar que ellas están llenas de expresiones propias y peculiares. La Biblia fue escrita bajo el contexto del pueblo judío y en otras ocasiones costumbres griegas según la época en la que vivieron. Mirando esto, podemos destacar cultura, costumbres, expresiones propias y muchos siglos de historia. Los autores bíblicos no se dirigieron a un grupo selecto de personas, sino a todo un pueblo. Y es necesario tomar las palabras en el sentido figurado según el uso ordinario de la lengua en la época en que se escribió. El Salmo 91, del versículo 1 al versículo 5, dice: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele en medio del día. Este salmo es un ejemplo de la forma de expresarse del pueblo hebreo, y este salmo debe tomarse en el lenguaje simbólico o figurado, no literal. Este salmo nos habla de poner nuestra confianza en nuestro Dios como protector. Él nos libra de todos los temores y las circunstancias que estén atravesando en nuestra vida. Veamos otro ejemplo en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Aquí podemos observar un hebraísmo, o sea, una expresión propia de ellos. Cuando se refieren a toda carne, en este versículo se refieren a toda persona o todo ser humano. Lo segundo es que la palabra corromper sus caminos significa corromper su conducta o manera de vivir en pensamientos y obras. Esto es lo mismo que se refirió el apóstol Pablo sin usar el hebraísmo o el simbolismo en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro ejemplo en Génesis capítulo 4, versículo 1, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí la palabra conocer o conoció se refiere a tener relaciones sexuales. Otro ejemplo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, no tuvo relaciones sexuales o íntimas con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a mirar otro ejemplo en San Lucas, en el capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a su madre, y a mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Si tomamos este pasaje al pie de la letra, constituye una contradicción al precepto de honrar a padre y madre y de amar al enemigo. Pero si consideramos la forma propia de expresión de los judíos, aborrecer significa amar menos. Miremos este ejemplo sin el hebraísmo. En San Mateo capítulo 10, verso 30. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Otro ejemplo. Era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de cosas que de algún modo le caracterizaba. Ejemplo, el hijo de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. En el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También usaban con frecuencia los hebreos el nombre de los padres para denotar su descendencia, el nombre de Jacob o de Israel para denotar los israelitas, es decir, los descendientes de Israel. O que de Sión saliera salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto está en el Salmo 14, versículo 7. En conclusión, si nosotros como colombianos o personas de una cultura o idioma diferente tomamos estos pasajes al pie de la letra, sonarían absurdos y carecerían de sentido. Pero cuando los tomamos en el sentido figurado, según el uso ordinario de la lengua en la época en que se escribió, todo tiene sentido y claridad y es fácil de entender lo que ellos quisieron expresar. Hay dos cosas que debemos considerar. Primero, que debemos poner atención a las expresiones que aparecen en la Biblia. Y segundo, que debemos apoyarnos en diccionarios bíblicos para tener una explicación más exacta. Que el Señor nos dé entendimiento para comprender sus escrituras. Si te gustó, dale like, déjanos tu comentario. Hasta la próxima. Bendiciones.